Probablemente antes de agradecerle al presidente de la Real Academia, ¿no?, de Medicina de las Illes, es obligado a agradecerle a José María Vicens, presidente de la CERCLA, estas palabras tan excesivas, ¿no?, y a la vez muy halagadoras, me saben muy bien, ¿no?, para ser honesto, ¿no? Y me traen a la memoria una anécdota de las muchas que se cuentan de don Miguel de Unamuno, ahora que además hay una película sobre él, ¿no? Y se dice que don Miguel de Unamuno, en circunstancias que imagino similares a las de este momento, cuando iba a dar una conferencia, el presentador también un poco se explayó en las virtudes de don Miguel, ¿no? Pero hubo un momento que lo imagino similar al que ahora acaba de suceder con el doctor Vicens, que hay un momento que dice, bueno, tengo que acabar, ¿no? Y parece que en ese momento don Miguel le echó la mano al antebrazo y le dijo, siga, joven, que mi ego da para más, ¿no? Insisto, agradezco muy íntimamente esas referencias que no me las esperaba, y las agradezco a mi querida madre y también a mis maestros, al doctor Estapé y a nuestro querido Ernest. Muchas gracias de verdad por esta presentación tan halagadora, emocionante, insisto, excesiva, pero que a esta edad uno puede decir que le sienta bien, ¿no? Gracias también, presidente, por invitarme a una de las sesiones científicas de esta tan prestigiosa academia. Soy yo el que tiene que darles las gracias a él y a todos ustedes, miembros de la academia, y a los que estén también aquí y no lo sean, darle las gracias. Para mí es un honor la invitación y es una alegría, una satisfacción. Quizá el honor me lo puedan sacar después de haberme escuchado, pero al menos la alegría, la satisfacción, esa sí permanecerá, ¿no? Y déjenme también un poco, aquello hablando entre médicos, doctores, quizá ponerme la venda antes de que aparezca la herida, ¿no? Y es un poco casi disculparme por el atrevimiento de hablar en una Real Academia de Medicina. La verdad es que cuando me pasaron la invitación me hizo ilusión, pero es un atrevimiento para un economista hablar delante de médicos, ¿no? Muchas gracias, insisto, por esta invitación y por las palabras de presentación. Déjenme, antes un poco de entrar en materia, en el contenido, explicarles a modo de anécdota por qué el título, por qué escogí un poco esa, quizá comenzando por el subtítulo, esas reflexiones sobre economía y medicina y humanidades, y englobadas dentro de lo que intentaré identificar aquí, lo que llamo desconfianza en los expertos. El motivo es anecdótico y me va bien en la medida en que el doctor Vicens ha hecho referencia. En los últimos 4 años he estado entretenido con varios cánceres y sus sucesivas cirugías y otras terapias que ustedes conocen. Pero recuerdo mucho la primera intervención quirúrgica en el Clínico de Barcelona, que cuando el cirujano me dijo, bueno, tienes que verte, por cierto, un mallorquín, ¿no? Un mallorquín prestigioso con unas manos fantásticas, ¿no? El doctor Laci, supongo que él me dice, bueno, ahora tienes que verte con la doctora, con la anestesista, ¿no? Bueno, fui a ver al anestesista, me hizo todas las pruebas que tenía que hacer y ya al final me dijo, bueno, cuando salgas de quirófano, llevarás puesto una bomba que está regulada automáticamente para no tener dolor. Pero, me dijo, si vieses que tienes algún dolor, has de saber que la puedes tú manejar
manualmente para eliminar el dolor. Y claro, aquello de manejarla yo manualmente para sacar algún dolor me llevó a decirle, un poco recordando a mi padre y a mi madre, que siempre te decían que hay que ser fuerte ante el sufrimiento, de que hay que tener ese tipo de discurso, ¿verdad? Pensando en ellos le dije, doctora, bueno, quiere decir si es que tengo un dolor muy fuerte. Entonces, y de una forma tajante, como un médico así cuando manda, dice, no, en absoluto, cualquier tipo de dolor, por pequeño que sea. Y aquello me sorprendió. Y me atreví a decirle, ¿pero por qué motivo cualquier dolor? Entonces me dio una explicación que de ahí viene, insisto, un artículo al que ha mencionado el doctor Vicens, que fue mi manera de agradecerle al personal médico y enfermería del clínico sus atenciones, ¿no? Y es que ella me dice de pronto, dice, no queremos ningún dolor, porque un organismo que ha sido sometido al estrés de una intervención como la tuya, si tiene dolor, el organismo tarda más en cicatrizar, tarda más en curar. No dije nada más, pero aquellas palabras rebotaron, ¿no?, dentro de mi cabeza y dentro de mi profesión, porque pensaba, qué comportamiento tan diferente el de los médicos que quieren curar y hasta intervenir, reformar, pero no producir dolor, y el de los economistas que alabamos el dolor de la sociedad, ¿no? Decimos, hay que hacer reformas, serán reformas muy duras, reformas muy dolorosas, pero acabarán teniendo beneficios. Claro, es un enfoque radicalmente diferente. Y aquello me sorprendió. De ahí viene ese artículo, creo que era en este caso de La Vanguardia, que era lo que los economistas, yo pensaba ahora que se titulaba lo que los economistas podemos aprender de los médicos, pero es verdad que era los economistas somos malos médicos. Ese es un poco el origen de mi interés en poner en relación economía con medicina, y ya verán que más tarde llegarán las humanidades, que eran reflexiones sobre economía, medicina y humanidades. Es decir, el ver que en el ámbito de la medicina hay un juramento, o dicho de otra manera, hay una ética que ante todo se propone el no hacer daño, ¿no? Primum non nocere, ¿no? Mientras que los economistas no tenemos, no sé si tenemos alguna ética, pero en todo caso esa no la tenemos. El dolor lo alabamos, insisto, ¿no? ¿Por qué? Voy ahora al título principal, ¿no? Desconfianza en los expertos. En los últimos años he publicado varios libros, de hecho ya casi 4 libros desde el primero del 2010, desde el primero sobre la crisis del 2008, y uno de las inquietudes un poco que están detrás de esos libros es entender el sentimiento de resentimiento que veo en nuestras sociedades, o al menos en una parte de nuestras sociedades veo que hay un resentimiento muy fuerte, casi una ira, en algunos casos se podría decir odio, pero hay un resentimiento muy fuerte en parte de nuestras sociedades a la forma en cómo se les ha tratado, un sentimiento de resentimiento, de injusticia social, por lo que consideran, y creo que con motivos, cómo han sido tratados, ¿no? Pero a medida que iba un poco profundizando, se me ha ido apareciendo otro rasgo que creo que define mejor lo que está sucediendo en nuestras sociedades. Nuestras sociedades son ahora las sociedades occidentales desarrolladas de economía de mercado, o si quieren democracias capitalistas, ¿no? Estoy hablando ahora no de la española, sino de este tipo de sociedades a las cuales pertenecemos. Y mi idea ha ido un poco avanzando en el sentido de que creo que el rasgo que mejor define el sentimiento que tienen nuestras sociedades es el de la desconfianza. Hay una desconfianza en una parte muy mayoritaria de nuestras sociedades con respecto
a las instituciones políticas, parlamentarias y no parlamentarias, el sistema judicial, ¿no? Pero hay también una desconfianza profunda en las instituciones de la economía de mercado, en particular de las empresas y hasta con más intensidad de las grandes corporaciones. Y hay también una desconfianza, a mi juicio, en las corporaciones profesionales. Y naturalmente en aquellas asociaciones, como es de la que yo he sido presidente del Círculo de Economía y de la que ahora soy presidente de su fundación. Hay una desconfianza muy fuerte. Y lo característico de esta desconfianza es que, a diferencia de lo que era la división anterior en nuestras sociedades, que era una división en términos clásicos, para no entrar en ella, de derecha e izquierda, ¿no? Este elemento, este rasgo de desconfianza está en todos los segmentos de nuestra sociedad. No está en las derechas o en las izquierdas, no está en las clases trabajadoras y no en las clases medias o acomodadas, no. Es un sentimiento de desconfianza que puedes identificar de una forma transversal en todos los segmentos sociales de nuestra sociedad. Esto es mi primer mensaje, mi primera conclusión. En este sentido, hay una profunda desconfianza en el seno de nuestras sociedades que va a hacer muy difícil durante mucho tiempo, a mi juicio, gestionar nuestras sociedades. Porque donde no hay confianza es muy difícil llegar a elaborar o a sostener el viejo contrato social, que era un contrato, dicho así en términos mercantiles, un contrato que estaba basado en la confianza de ambas partes. Unos se comprometían, como fue el caso de España, las izquierdas tradicionales en el Acuerdo de la Moncloa de 1977 y después en la Constitución, las izquierdas tradicionales, tanto sindicales como políticas, se comprometían a aceptar el sistema de economía de mercado como un sistema capaz de generar riqueza, lo legitimaban, pero a cambio le pedían a la otra parte, déjenme decir a las derechas, a los conservadores, que ellos se comprometiesen a financiar y a apoyar un nuevo Estado social, en financiar en términos de más impuestos, nuevos y más impuestos, y a apoyar unos programas sociales que tenían dos grandes objetivos: hacer verdad el principio de igualdad de oportunidades, dirigido especialmente a los jóvenes, es decir, que la vida no dependa, al menos exclusivamente, de la cuna en la que has nacido, igualdad de oportunidades, y, en segundo lugar, erradicar la pobreza de mayores, que era el gran problema social de nuestras sociedades hasta los años 60. Pobreza que venía de la pérdida del empleo por una crisis que hacía entrar en la pobreza a los mayores, pobreza que te venía de una enfermedad y no había cobertura para ellas, te hacía perder también los ingresos salariales, entrabas en la pobreza, o cuando te jubilabas, metafóricamente, recuerden que la esperanza de vida a principios de los 60 era 61 años, cuando te jubilabas perdías los ingresos, no había cobertura para esa pérdida de ingresos, entrabas en la pobreza. Aquel contrato social de posguerra en los países occidentales y en España en los 70, creo que fue un contrato maravilloso, pero que estaba basado en la confianza de unos grupos con otros. Una confianza de aquellos a los que le podía ir peor en la vida, que tenían el riesgo de quedarse en la cuneta, pero que tenían la confianza de que a los demás, a los que les iba o nos iba mejor en la vida, teníamos ese compromiso. Esa confianza es indispensable para que una sociedad moderna, una sociedad liberal, una sociedad democrática funcione. Si me aceptan que este elemento de desconfianza está presente, ha penetrado de una forma porosa en la mayor parte de los sectores de nuestra sociedad, tenemos un problema serio, ¿no? Pero a esto ya había, si me lo permiten, tenía una cita aquí para cómo documentas esto. Bueno, pues estos días no es necesario, porque creo que compartimos, mirándoles un poco el gesto, que compartimos esa idea, pero leí estos días el último informe de FOESA, saben, patrocinada por Cáritas, titulado Octavo Informe sobre
sobre exclusión y desarrollo social en España, y en su resumen ejecutivo aparece esta frase: en la ciudadanía española predomina un sentimiento intenso profundo de desconfianza en las élites nacionales y europeas. Es decir, ese informe utiliza también este rasgo, desconfianza, profunda desconfianza. Insisto, en un grupo social, en una academia, cualquiera, en un grupo social, en una comunidad, en un país, si no hay ese elemento de confianza, es muy difícil gestionar. O una empresa. Es muy difícil gestionar una empresa, como muchos de ustedes saben, si una parte de esa empresa, los trabajadores, están cruzados, ¿no? Como me decía un empresario conocido, es muy difícil entonces gestionar la empresa con los trabajadores, me permiten expresión, cabreados. Y es verdad, confianza. Bueno, pero les insistía, hasta aquí ya había llegado, donde estoy dando un nuevo paso. Permítanme, acabar esa primera parte diciendo, hoy tengo la seguridad que uno puede tener en la vida, de que lo que llamamos populismos políticos, autoritarios, antidemocráticos, se alimentan básicamente de esta desconfianza en la sociedad. Es decir, sin esa desconfianza no estaríamos viendo en ningún país occidental los fenómenos de populismo político que amenazan a las democracias liberales, ¿no? Creo que es la desconfianza, insisto, lo que mejor me explica lo que estamos viendo en nuestros países. Pero les decía, bueno, a esto ya había llegado, y este es un resumen. Ahora doy un paso más, que esa desconfianza no solo está ya en las instituciones. Esa desconfianza hoy yo la veo en los expertos, es decir, en aquel segmento de nuestras sociedades que en ámbitos diferentes, de la medicina, sin duda, de la economía, de la arquitectura, del clima, ¿no? O de la ciencia, de la dieta, ¿no? De la alimenticia, aquellas personas que tienen un cierto conocimiento especializado, mayor que el de la mayoría de la población, sobre ámbitos concretos del conocimiento. Pues bien, yo lo que observo hoy es que hay en nuestras sociedades una desconfianza creciente, generalizada y creciente en los expertos. Ahora la documentaré, pero si me aceptan esto también es un elemento muy complicado para gestionar, no ya solo un país, para gestionar, insisto, a nivel macroeconómico, macropolítico. La desconfianza en los expertos, a mi juicio, por parte de la población, es un elemento muy perturbador a la hora de poder afrontar desde los pequeños retos que tenemos como comunidad o como sociedad hasta los grandes retos. El cambio climático, el cambio tecnológico, le he dicho ahora, es que me salió una palabra que le he prohibido a un cámara de televisión que la utilizara conmigo, porque me ha dicho, ¿usted qué piensa del envejecimiento? Y le he dicho, no me vuelva a utilizar esa palabra delante de mí, ¿no? Dice, hábleme usted de longevidad. Porque es sorprendente que probablemente el mayor triunfo de la humanidad, que es el aumento de la esperanza de vida, la veamos a través de una palabra que solo el pronunciarlo nos trae cosas muy malas, envejecimiento. Sin embargo, si en vez de envejecimiento me utilizo... Esto pasa con todo en la vida, la palabra que utilizas para designar una realidad o para verla, esa palabra, tal como un espejo, como un prisma, no me sale ahora la palabra, te condiciona lo que ves, como una lente te condiciona. Pues bien, si en vez de utilizar la palabra envejecimiento, utilizamos la palabra longevidad, yo creo que vamos a ver los dividendos, déjenme aquí utilizar el lenguaje de un economista, los dividendos que nos vienen de ese aumento de la esperanza de vida. Pero ese es un gran reto, y creo que ese reto va a ser también muy difícil abordarlo con esa desconfianza que veo, insisto, en los expertos en nuestra sociedad, ¿no?
Como economista, desgraciadamente, estoy ya familiarizado con la desconfianza en nosotros, ¿no? Es decir, unos expertos que no supieron ver la gran debacle de 2008, hombre, hay motivos para no tener mucha confianza en ellos, ¿no? Siempre me perturba esa pregunta que la reina de Inglaterra les hizo a los doctores en economía de la London School Economics, que es la mejor, la más prestigiosa, al menos escuela de economía de posgrado europea, cuando la reina de Inglaterra fue a visitarles en el año 2014 y rompiendo todo protocolo, la reina de pronto dice: ¿y si ustedes son tan listos, cómo no lo vieron? Claro, y eso es una pregunta perturbadora, ¿verdad? ¿Cómo no lo vimos? Me haré referencia un poco a eso, pero decía, yo estoy por profesión acostumbrado un poco a esa desconfianza en nuestra profesión, ¿verdad? Pero lo que me sorprende es que lo que estoy viendo ahora es que esa desconfianza pública se va extendiendo a otros tipos de expertos. Y déjeme hacer entrada, podría decir ahora a los tecnólogos, podría decir ahora a los científicos del clima, podría hacer referencia a otros científicos, pero déjenme hacerla a la mayoría de ustedes, a los médicos en esta academia. La veo una desconfianza creciente en la propia medicina, ¿no? Esto, cuando sigo con cierta atención todo el debate y la vida pública norteamericana y también lo que se publica y el movimiento antivacunas en Estados Unidos es de una intensidad extraordinaria. Lo vemos ya también en España un poco, ¿no? Pero en Estados Unidos es un movimiento de una intensidad muy fuerte. El cuestionamiento de aquel artículo de Lancet, ¿no? Publicado en Lancet, en donde vinculaba vacuna a autismo, ha tenido un recorrido en la sociedad norteamericana intensísimo, provocando un movimiento, no digo de sospecha, pero al menos de desconfianza hacia la profesión médica, ¿no? Tengo que ir viendo un poco, porque me había hecho la promesa de acabar a las 8:30 para tener el coloquio, y me permitirán un poco pasar por algunos ejemplos que también tenía aquí, pero sorprendentemente no, al contrario, casualmente ayer, leyendo New York Times ayer, hay un artículo en New York Times ayer que traducido al castellano viene a decir coma menos carne roja, dijeron los científicos a la población norteamericana. Ahora algunos creen que fue un mal consejo. Y el subtítulo de ese artículo, firmado por Gina Kolata, dice así: la evidencia es demasiado débil para justificar el decirle a las personas que coman menos carne de res o cerdo. Según una nueva investigación, no hay fundamentos científicos para esa recomendación. Dice, los hallazgos erosionan la confianza pública en la profesión. Y dice el decano de Harvard, que han intentado, por lo que veo en la noticia, han intentado evitar que se publicara el resultado de esta investigación, al parecer en los anales de medicina interna, Internal Medicine. Han intentado evitar que se publicara los resultados de esta investigación de 4 años en 7 países y con una base muy amplia. El decano de Harvard advierte que esas conclusiones perjudican la credibilidad de la ciencia, de la nutrición, y erosionan la confianza pública en la medicina y en la investigación científica. No tengo cualidades, no tengo capacidad para poder cuestionar la veracidad, la validez o no de este tipo pero les doy la información, es de ayer en el New York Times. Y la autora Gina Kolata, son 5 o 6 páginas, al parecer muy documentadas. Por lo tanto, también en el ámbito de la medicina veo un poco esta desconfianza en los expertos, ¿no? Y creo que es un elemento perturbador. Insisto,
Podría seguir con los científicos del clima, están familiarizados también con ese movimiento más fuerte en unos países que en otros, pero ese movimiento de escepticismo ante el cambio climático, ¿no? Insisto, ante los tecnólogos, dado que tengo pues, esa familiaridad con la tecnología, con la ingeniería, me gusta mucho. Pero déjenme que haga esta afirmación, más que esta afirmación, que fije posición en términos parlamentarios, es decir, estamos ante una situación donde la desconfianza ya ha salido, ha trasvasado el campo de las instituciones en un sentido muy amplio, tanto pública como privada, y hoy abarca al ámbito del conocimiento. Y no deje de ser una paradoja, porque si decimos que estamos en la sociedad del conocimiento, ponerle al lado de esta afirmación la de desconfianza en el conocimiento, hay ahí un elemento paradójico muy importante. ¿Hay motivos para esta desconfianza? Déjenme, antes de responder a esta cuestión, plantear otra de forma rápida. ¿De dónde viene, de qué personas viene esta desconfianza en los expertos, en el conocimiento, en el expertise? ¿De dónde viene? Sería para mí, al menos como economista, supongo que para ustedes también, sería muy cómodo, ¿no? Muy cómodo el pensar que viene, déjenmelo decir así, no de forma ofensiva, de personas sin información, de personas sin conocimiento de ningún tipo en ningún ámbito del expertise, ¿no? Personas, entre comillas, ignorantes, personas comunes, ¿no? Pero cuando intentas ver quién está detrás en Estados Unidos, para seguir con el ejemplo del movimiento antivacunas, no son personas comunes, son padres universitarios. Probablemente alguno de ustedes está familiarizado, son padres universitarios. Y cuando ves en qué condado se produce el mayor rechazo, al menos el mayor cuestionamiento, son en condados, digamos así, acomodados, de renta acomodada, no en condados de renta baja. Por lo tanto, no podemos decir que esta desconfianza, este cuestionamiento del conocimiento, expertise de los expertos, venga de personas no informadas. No, viene de personas con información y educación formal, educación universitaria, ¿no? Y esto también es otro elemento, para mí al menos inquietante, porque hace más difícil afrontar esta situación. Pero voy a la otra pregunta que me planteaba. Dice, bueno, ¿y de dónde cuál es el motivo un poco de esta desconfianza hacia los expertos? En este caso, insisto, especialmente economistas, pero también en el caso de los médicos, ¿no? Yo encuentro varias razones, ¿no? Alguna de ellas me ha sorprendido, más de lo que esperaba. Los expertos son el grupo social que menos acierta cuando hace pronósticos sobre el futuro. Esto es sorprendente, pero está documentado. No crean que es un chascarrillo que me permito hacerlo aquí. No, está documentado. En términos de economía, uno de los últimos ejemplos es una empresa investigadora de opinión de Estados Unidos, muy potente. Ha hecho durante varios años un seguimiento a 1.200 directores financieros de empresas del Standard & Poor's. Las empresas del Standard & Poor's es las mayores empresas norteamericanas, y los directores financieros se supone que son expertos. Y entonces lo que se les pidió durante 2 años es que hiciesen un pronóstico sobre cómo sería en la semana siguiente los tipos de interés, ¿no? Y los tipos de cambio. Fueron el tipo de expertos que menos acertaron en cómo iban a ser los tipos de interés y los tipos de cambio. Y cuando se le hace este mismo tipo de investigación, de encuesta, a otro tipo de expertos como los politólogos, acerca de qué va a suceder con Rusia resulta que los resultados son los mismos. Los que menos aciertan son los expertos, ¿no? Quizá habría que recordar aquel refrán, creo que es holandés, que dice que es muy arriesgado hacer pronósticos.
especialmente si son sobre el futuro, ¿no? Y es verdad. Y también tengo documentación de su especialidad de medicina, los grandes errores de pronóstico en el ámbito de la medicina. Por lo tanto, si me pongo ahora como un ciudadano normal, no experto en nada, pero un ciudadano informado, tengo motivos para dudar de lo que me están diciendo ahora los tecnólogos. ¿Qué me dicen los tecnólogos? Voy a hablar de esto, por cierto, el martes en La Toja, en Galicia, en un gran foro. ¿Qué me dicen los tecnólogos? Que de aquí al 2030 el 50% de los actuales empleos habrá desaparecido. Quiero creer, estoy seguro, que este es uno de esos ejemplos de pronósticos fallidos hechos por expertos, porque no hay evidencia ninguna para hacer esto. Pero si eso se traslada a la sociedad, si tú le estás diciendo a la sociedad que va a haber una epidemia, en este caso, de falta de empleo, naturalmente esa sociedad tiene que incorporar, tiene que entrar en una situación de miedo, de pánico o de desconfianza en ese tipo de pronósticos. ¿Me ven? Este es un primer elemento importante a mi juicio para decir que hay motivos un poco para desconfiar de nuestra capacidad de pronosticación como expertos, ¿no? Un segundo elemento que quizá es más de mi ámbito que del suyo, pero también lo he visto también en la medicina, es la soberbia, la arrogancia que tenemos los expertos a la hora de hacer pronósticos. Nosotros trabajamos especialmente los economistas, insisto, con modelos de una simpleza bárbara con respecto a las motivaciones de la conducta de los seres humanos. Con 2 o 3 supuestos nos valemos para hacer modelos de predicción sofisticados y sacar de esos modelos recomendaciones de política que en ocasiones los gobiernos, supongo que también tienen interés por su parte en escuchar lo que quieren escuchar, para llevar políticas adelante, como fue la austeridad del año 2010, ¿no? Esa arrogancia y esa soberbia es tremenda cuando uno tiene que leer informes de expertos cotidianamente. El último que me he leído, y son informes hechos por gente que en la profesión, en cada una de las nuestras, tiene mucho predicamento. Déjenme dar solo 2. Tenía alguno de médicos, pero decía antes que el atrevimiento no lo llevo al límite de que pueda meter la pata, pero en el ámbito de la economía estoy más seguro, ¿no? Miren, en la mayor reunión de economistas que hay en el mundo cada año es la reunión de la American Economic Society en Estados Unidos, que reúne todos los años a 5.000 y pico de economistas, ¿no? De lo más variado, pero también de lo más prestigioso. Y lo mismo que ocurre, supongo que en sus reuniones, pues se le dan las conferencias principales a premios Nobel, es decir, economistas que ya tienen detrás de sí una trayectoria muy reconocida. En el año 2003 o 2004, yo creo que es 2004, pero puede ser, se le dio la conferencia más importante en esa reunión a un premio Nobel de Economía, Robert Lucas, ¿no? Y Robert Lucas dijo, está en internet, pueden ustedes bajar la conferencia, de una forma tajante dijo lo siguiente: nunca más habrá, 2004, nunca más habrá crisis económicas. Él lo dijo en términos de jerga nuestra, nunca más habrá ciclos económicos, pero para nosotros los ciclos son las crisis, ¿no? Y Lucas, con todo su prestigio de premio Nobel, dice, nunca más habrá ciclos. 3 años después, conocen ustedes ya lo que ha ocurrido. Es algo así como si uno de ustedes dijese, ya hemos conseguido erradicar el ciclo bipolar de las personas, el ciclo maníaco-depresivo. A partir de ahora no habrá nadie con ciclo bipolar. Pues esto es Lucas. Dice, no habrá más ya economías con ciclo maníaco-depresivo. Pasaron 3 años y claro, la evidencia de aquello es tremenda. Yo en ocasiones jugando a secas, decía, bueno, quizá ahora, a partir de ahora, los premios Nobel
habrá que darlos como el carné de conducir por puntos. Y cada tontería que vayas haciendo, pues se te van sacando los puntos, llegando al caso de que puedes tener que devolver el carné, el premio, ¿no? Pero es que es tremendo la arrogancia. Un ejemplo de nuevo de arrogancia leído estos días. El cambio climático, ¿no? Saben, están perfectamente informados. Bueno, el Reino Unido, el Parlamento del Reino Unido, también a pesar de lo alterados que están, también tiene un compromiso adquirido sobre políticas del cambio climático en el Reino Unido. Pero los más escépticos del cambio climático, los que desconfían de los expertos en este tema, consiguieron que el Parlamento encargase una investigación sobre el cambio climático y los escenarios, los umbrales a partir de los cuales sería peligroso la situación. Y ese informe está hecho por un premio Nobel, es decir, no es Nordhaus, no es uno cualquiera. Y Nordhaus señala en este informe, que es público, de forma tajante, que el 2%, que es el límite que ha puesto, recuerden, de aumento de temperatura sobre la temperatura de la época industrial, ha dicho que ese 2 no tiene sentido y que se puede llegar al 3,2, 3,5 sin problemas ninguno. Pero cuando uno ve el modelo y los supuestos del modelo que él utiliza para sacar la conclusión de que no está, yo no soy experto en cambio climático, pero voy en principio a confiar en aquellos pronósticos que son como más creíbles. Bueno, pues Nordhaus le dice al gobierno británico y al Parlamento británico que no es tan peligrosa, tan dañina la situación actual. De nuevo es lo mismo. Es decir, utilizamos los expertos modelos a la hora de razonar que no recogen una cosa que es esencial, que es la incertidumbre. Y aquí entran ya los humanistas ahora, que no recogen la incertidumbre. Los modelos con los que trabajamos en general son modelos con muy poquitas variables y que dejan de lado la radical incertidumbre del comportamiento humano y del comportamiento social. Creemos, los economistas, que el comportamiento de todos nosotros humanos lo podemos explicar muy bien con la idea de la utilidad y de que cada uno de nosotros maximizamos esa utilidad. Y que por lo tanto, no sé si les pierdo, pero con este supuesto ya construimos la cantidad de cosas tremendas y damos recomendaciones tremendas. No atendemos para nada a otras motivaciones de la conducta de los seres humanos, no atendemos a sus raíces culturales, a sus raíces éticas, a las narrativas que tienen. Eso que forma parte del mundo de las humanidades, nosotros los dejamos a la puerta, no los tenemos en cuenta. Eso es la idea de incertidumbre. Es un elemento clave, es quizá el elemento, para mí, en términos analíticos, más importantes que les traigo hoy. Hay una gran diferencia entre situaciones de riesgo y situaciones de incertidumbre. Fue una distinción que introdujo John Maynard Keynes, el gran economista británico de la primera mitad del siglo pasado, que su formación inicial era como matemático. De hecho, lo que hoy llamamos su tesis doctoral es sobre probabilidades. Y John Maynard Keynes, en medio de la tremenda crisis, de alguna manera similar a la de ahora, de los años 20, introdujo por primera vez la distinción entre riesgo e incertidumbre, y tiene mucho que ver con la probabilidad. Una situación de riesgo es un evento que nosotros podemos predecir. ¿Se me puede quemar la casa? Dice, sí, es un evento posible. Dice, ¿y es posible calcularle la probabilidad a ese evento? Dice, sí, porque mire, hay expertos, mercados especializados, que como tienen datos acerca del pasado de incendios, son capaces, de acuerdo con unos indicadores, antigüedad de la casa, no sé qué, no sé cuánto, son capaces de calcular la probabilidad de que se produzca ese riesgo. Ese riesgo, insisto, riesgo conocido, riesgo posible. Y como saben calcular la probabilidad,
Lo que nos dicen es, si usted quiere cubrirse de ese riesgo y no andar preocupado con él, compre usted este seguro, cuya prima es igual a la probabilidad del riesgo, y usted sigue en su vida sin preocuparse más si la casa se le quema o no, más o menos. Si puede comprar el seguro, si no puede comprar el seguro, sí que seguirá teniendo esa probabilidad, ese temor. ¿Me ven? El riesgo es una situación en la vida con la que convivimos perfectamente porque podemos identificar cuáles son los riesgos. Hoy en las empresas, como saben, la regulación nos obliga a hacer un mapa de riesgos, pero un mapa que a veces es obsesivo, pero porque se supone que los podemos identificar. Y continúa, nuestra vida continúa, la empresa o la nuestra continúa. Y la incertidumbre. La incertidumbre es otra cosa. La incertidumbre es como una niebla densa que se nos pone delante y que no nos permite poder pronosticar qué tipo de eventos puede haber detrás de esa niebla. Es decir, qué tipo de eventos pueden venir mañana, pasado mañana o el año que viene. Y como no conozco la naturaleza de ese evento, que ya no es que se me queme la vivienda, como no conozco la naturaleza de ese evento, no hay nadie que me cubra a nivel individual frente a él, porque yo no le puedo ir al experto, a la casa de seguros y decirle, mire usted, cúbrame contra la incertidumbre. Dice, ¿pero la incertidumbre de qué? Dice, no, la incertidumbre. Bueno, probablemente el agente de seguros acabará llamando a alguno de ustedes para que me venga a recoger, que no estoy muy bien por insistir en esa idea. Es que la incertidumbre no podemos hacer frente a ella de una manera individual, porque no sé lo que puede ocurrir. Cuando en los últimos meses se me pregunta continuamente el Brexit, dice, el Brexit es un elemento de incertidumbre, no de riesgo. El riesgo de la libra ya lo he cubierto en mi empresa. El riesgo de incertidumbre no lo puedo cubrir. Planes de contingencia frente al Brexit. Dice, sí, pero dígame cuál es la incertidumbre. Entonces intentaré. ¿Me ven? La idea de incertidumbre es potentísima. Pues bien, los expertos, si ustedes se dan cuenta, en nuestros modelos o en nuestro razonamiento no introducimos nunca la incertidumbre. ¿Quién la introduce? La incertidumbre, insisto, con sus consecuencias de todo tipo. No, ¿quién las introduce? Los humanistas, las humanidades. Las humanidades, en la medida en que ven a los humanos de una manera más compleja que los expertos, y ven sus raíces culturales, ven sus raíces familiares, sus raíces identitarias, si no nos da miedo ahora la palabra, ¿no? Sus raíces éticas, son capaces de trabajar con esa realidad más compleja. Ahora, eso sí, no pueden hacer leyes generales del comportamiento humano, mientras que nosotros sí las podemos hacer, aunque fracasamos en ellas. Es decir, es muy importante este elemento. Voy acabando. Pero hay otro elemento, a mi juicio, que justifica la desconfianza en los expertos. Y es el temor, cuando no la sospecha pública, de que muchos de nuestros consejos o muchos de nuestros pronósticos son pronósticos interesados. Son pronósticos donde hay algún tipo de interés, ya sea individual, si soy profesor, de llegar a ganar la cátedra y alterar los datos de la investigación, si eso me permite, ¿no? O intereses corporativos, en el caso de la medicina, en la investigación farmacológica o biomédica. Y hay mucha evidencia, no digo toda, de que eso es así. En un resumen leído hace poquito también, viendo 3.500 artículos publicados en Lancet y en otras dos revistas que ahora, para no ver las notas, no les digo el nombre, llegan a la conclusión de que 2 de cada 10 artículos publicados en esas revistas prestigiosas de medicina habían alterado los datos. Tenían algún elemento de perturbación que venía por algún tipo de contaminación. Esto es importante. A veces no hechas con mala intención, pero si hay ese elemento de contaminación, tú tienes que declararlo como mínimo para que el lector pueda descontar, cuando te lee, que puede haber alguna alteración.
Esta sospecha, a mi juicio, que hay en nuestras sociedades de que los expertos estamos, de alguna manera, condicionados o persiguiendo intereses que no es el bien general, que no es el interés general o el bien público, sino que son intereses, por muy legítimos que sean, esta sospecha, creo que contamina de una manera muy poderosa el mundo del expertise y genera ese tipo de desconfianza. Acabo. ¿Cómo podemos recomponer esa confianza? Porque insisto en lo que he dicho al principio. A mí, como experto en políticas públicas, es verdad, he formado parte y en algún caso presidido, y aún ahora lo hago, algunas comisiones de expertos sobre políticas públicas. Cuando hago sesiones de discusión con ciudadanos no expertos, noto profundamente esa desconfianza, la noto, es un elemento perturbador. Pero nos va a ser difícil, decía antes, gestionar nuestras sociedades y afrontar los pequeños o los grandes retos si no reconstruimos este pegamento de la confianza, ese pegamento del contrato social que les decía antes. Por lo tanto, ¿cómo podemos recomponer un poco esa confianza, ¿no? Sugiero 3 posibilidades también a esta academia, ¿no? Uno es preguntarnos ¿a quién hablamos los expertos? ¿Hablamos al poder, el poder político o el poder corporativo, empresarial? ¿Hablamos al poder o hablamos a la sociedad? Yo mi conclusión es que hablamos, y soy parte de este juego, hablamos fundamentalmente al poder. Las instituciones, como las nuestras, que en principio perseguimos un interés general, si somos honestos y vemos lo que hacemos y cuáles son nuestras actividades, veremos que en general hablamos o queremos hablarle y queremos influenciar al poder. Hay muchos motivos para hacerlo, pero básicamente nos dirigimos al poder, en un sentido amplio de la palabra poder. Mientras no viremos nuestra mirada y busquemos la conversación también con la sociedad en general, yo creo que tendremos ese elemento de sospecha, de desconfianza delante de nosotros. Yo creo que esto es muy importante, tanto en las asociaciones de tipo empresarial como en las asociaciones de tipo médico. Nosotros tenemos que hablarle a la sociedad, sin soberbia, sin arrogancia, ¿no? Aunque creyendo que tenemos una información que es de importancia para la sociedad. Esta es mi primera recomendación, a nivel individual y a nivel colectivo. Tenemos que hablarle a la sociedad y no solo al poder, porque de lo contrario no podremos ganarnos esa confianza. Y tenía ejemplos múltiples. Ahora es muy importante los tecnólogos, de nuevo, los grandes, más que plataformas digitales, esos nuevos 4 grandes monopolios digitales que dejan pequeños al monopolio del petróleo de Rockefeller de hace 100 años, ¿no? O al monopolio de las telecomunicaciones de hace 100 años. ¿Y qué están intentando hacer este tipo de organizaciones? Si tienen la curiosidad y entran en los programas de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos en el ámbito de la tecnología, el MIT, Harvard, California, San Diego, verán una cosa curiosa. En el último año hay una proliferación en esas universidades de cursos de ética, en particular de ética sobre la ciencia de los datos, ya sean datos médicos o datos de cualquier otro tipo de consumo. Por lo tanto, entiendo que hay en una parte de nuestra sociedad, de nuestras corporaciones, hay la idea de que el camino para recuperar esa confianza es introducir esa dimensión de las humanidades que es la ética. Pero cuando entro un poco en los programas, en el contenido de esos programas, veo que sigue estando coja ese tipo de ética, porque en lo que se fijan es en la responsabilidad de los individuos, de los expertos, en el manejo de esas bases, de esos datos, cuando en realidad
la responsabilidad, si no toda, gran parte de ella, hay que derivarla a las propias corporaciones, ¿no? Pero al menos, insisto, otro camino que estoy viendo, a través del cual se intenta recomponer esa confianza entre expertos, tanto en economía como en medicina o los tecnólogos, es a través de la ética, por lo tanto, de la humanidad, de las humanidades. Y de una manera, en tercer lugar, perdón, que me perdí un momento, dice, ¿cómo se intenta también mejorar la capacidad de pronóstico? Bueno, hay una regla y me acojo a ella, me ha venido a la cabeza porque el presidente del Círculo ha hecho referencia a Daniel Kahneman, ¿no? Un psicólogo, no es exactamente conductista, pero bueno, un psicólogo especialista en análisis de decisiones humanas, Daniel Kahneman, que se le ha dado el Premio Nobel de Economía por sus estudios sobre comportamiento humano, ¿no? Y Kahneman, cuando habla, esto hablo aquí de memoria, porque no tengo en la nota, pero no creo equivocarme. Kahneman, cuando dice cómo afrontar el problema de la predicción de los expertos, ya sea en el ámbito de la empresa o en el ámbito de la sociedad, él propone el expediente que se llama premortem. Y la idea es sugerente. Es decir, él lo que observa en sus estudios es lo siguiente, que una cantidad de expertos en diferentes ámbitos, incluidos la medicina, las finanzas y la economía, cuando hacen pronósticos acerca del éxito que va a tener una determinada terapia o una determinada iniciativa empresarial, cuando hacen pronósticos los expertos, les decía antes, generalmente se equivocan. Y la idea es cómo podríamos mejorar la capacidad de predicción de los expertos para que nos sean útiles. Y él saca la regla, el expediente premortem, que es lo siguiente, dice, cuando la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares haya decidido que esta terapia es buena y haya un consenso mayoritario sobre que es buena y que lo va a recomendar al Parlamento o a la Consellería, Kahneman propone lo siguiente, dice, un momento, párese esa institución, esos expertos, reúnanlos a todos en la academia, en algún sitio, y háganle este ejercicio. Dice, miren, tienen ustedes 15 minutos para justificar por qué motivo esta terapia o este proyecto ha fracasado. Es decir, te pone ante el expediente de que ha fracasado. Y entonces, premortem, dice, pero antes de que sepas, ponte a decir por qué motivo este proyecto, que todos ya hemos acordado que es el mejor, puede sin embargo fracasar. Dice, ese expediente permite meter de nuevo la idea de la complejidad de las humanidades, permite meter de nuevo la idea de motivaciones, de incertidumbre, ¿no? en el comportamiento, de la cultura, de las pautas de comportamiento que tienen cada uno, los pacientes o los clientes o los proveedores. Y dice Kahneman que cuando se hace ese expediente premortem, aumenta de una manera espectacular la capacidad de pronóstico de los expertos. Bueno, pues podríamos tener en cuenta, porque es fácil. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando comenté esto en un público de otras especialidades, al final una persona me vino a decir, dice, mire usted, solo por esto ha valido la pena venir, lo voy a ensayar, ¿no? Y creo que puede valer la pena. Y acabo. Y, en tercer lugar, buscar una conversación entre los expertos y los humanistas. Yo creo que es necesaria, aunque no confío que la lleguemos a producir. Pero déjenme, para fundamentarla, déjenme hacer referencia a aquel viejo y pequeñito libro que les recomiendo de Isaiah Berlin, del año 53, que son El erizo y el zorro, cogiendo una parábola clásica entre los erizos y los zorros. El erizo es aquel sujeto que sabe todo de una sola cosa, pero nada del resto. El zorro es aquel que no sabe mucho de nada, pero sabe un poco de todo. Es el humanista, el zorro, frente al experto. Dice, mire, el mundo gestionado con erizos no nos va nada bien.
es la evidencia aunque necesitamos los erizos, necesitamos los expertos, pero en la medida en que no me saben integrar bien la complejidad de la vida, la complejidad de las motivaciones, ya sea de un paciente o de un cliente, en la medida en que no me saben integrar esa complejidad, tengo que traer a los de humanidades, a los filósofos, a los sociólogos, a los éticos, a los escritores, porque ellos me van a describir mejor y a acertar mejor que lo que hacen los propios expertos. Llegado a este punto, aún no he acabado de mi última novela, pero se la recomiendo, de un gran escritor, de un gran humanista, Ian McEwan, Máquinas como yo. Acaba de publicarse, es un libro magnífico, donde un humanista, un escritor, me es capaz o nos es capaz de plantear cuestiones que los expertos no somos capaces de plantearnos. Por eso yo le sugiero al presidente de la Academia y al presidente del CERCLA que en próximas sesiones científicas, además de invitar a expertos, inviten también a humanistas, porque creo que esa conversación vale la pena realizarla, aunque nos va a ser muy difícil por la soberbia, insisto, y la arrogancia que tenemos los expertos. Muchas gracias por su atención.